En el presente video hablaremos sobre el dogma central de la biología molecular. Hipótesis teoría del mundo del ARN. Una de las inquietudes que ha tenido el ser humano durante siglos es sobre el origen de la vida, pues no es un simple tema, ya que muchos científicos han buscado dar respuesta consciente a dicho tema, pero este aún sigue siendo un dolor de cabeza, puesto que han surgido diferentes hipótesis sobre el origen de la vida, entre ellas el llamado mundo del ARN. Esta hipótesis fue creada alrededor de 60 años por Carl Woese. La hipótesis del mundo del ARN sugiere que la vida en la Tierra comenzó con una simple molécula de ARN que pudo acopiarse a sí misma sin ayuda de otras moléculas, utilizando el ARN para almacenar el material genético. El biólogo molecular Walterino Gilbert fue el primero en utilizar el término mundo del ARN en uno de sus artículos en el año de 1986. La hipótesis que el DNA se convirtió en el material genético como resultado de la evolución, ya que el ARN era una molécula relativamente inestable. Según la hipótesis, hace 4.600 millones de años, el ARN era la sustancia viva primaria, en gran parte debido a la capacidad del ARN de funcionar como genes y enzimas. Cabe mencionar que el ADN, el ARN y las proteínas son esenciales para la vida en la Tierra. El ADN almacena las instrucciones para la construcción de los seres vivos, desde las bacterias hasta los abejorros. Las proteínas, a su vez, llevan a cabo reacciones químicas necesarias para mantener las células vivas y sanas. Hasta hace poco se pensaba que el ARN era solo un mensajero entre ADN y proteínas, y que únicamente llevaba las instrucciones como ARN mensajero o ARNM para en sí poder construir las proteínas. Pero sin embargo, el ARN puede llevar a cabo reacciones químicas como las proteínas y llevar información genética como el ADN. Como se conoce, todos los seres vivos se reproducen, copian su información genética y la transfieren a sus descendientes. Y para que el ARN pudiera comenzar la vida, debía reproducirse también. Por esta razón, los científicos piensan que el mundo del ARN se inició cuando un ARN pudo hacer copias de sí mismo. A medida que lo hacía, surgieron nuevos ARNs que se copiaban a sí mismos. Algunos eran mejores en copiarse a sí mismo que otros. Además, los ARNs compitieron entre sí y el más exitoso fue el que ganó. Pero diferentes científicos creen que el ARN surgió en una sopa caótica de moléculas de la Tierra primitiva, formando enlaces entre ellos para hacer los primeros ARN, pero tan pronto como se formaban, se rompían. Sin embargo, ARN nuevos se formaban en su lugar. Algunos ARN resultaron ser más estables que otros. Estas cadenas de ARN se hicieron más largas y unían nucleótidos más rápido. Además, con el pasar del tiempo, las cadenas de ARN coincidieron más rápido de lo que se rompían. Esto fue una gran oportunidad que tuvo el ARN para iniciar su vida. Diferencias entre ADN, ARN y proteínas. El ADN, el ARN y las proteínas tienen características esenciales que fueron fundamentales para la vida en la Tierra. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, el ARN, también conocido como ácido ribonucleico, y las proteínas son macromoléculas esenciales para la vida de los organismos en el planeta. Estos se encuentran estructurados por un azúcar de 5 carbonos o pentosa, un grupo fosfato, una fase nitrogenada. Mediante la unión de diferentes cadenas polinucleótidos se conectan los nucleótidos, puesto que estos están formados por una molécula de azúcar unidos a un grupo fosfato, y una vez es nitrogenada, cabe mencionar que las proteínas llevan a cabo reacciones químicas en las células que son necesarias para mantener las células vivas y sanas. Diferencias. El ADN tiene cadena doble, se compone de desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son la adenina, guanina, citosina y timina. Entre sus funciones son la capacidad de replicación, codificación de las proteínas, control del metabolismo y también provoca de cierta manera mutaciones. El ARN tiene cadena simple, se compone de ribosa y sus bases nitrogenadas son el uracilo, adenina, guanina, citosina y uracilo. Función: ARNM
o mensajero transmite la información codificante del ADN. ARNT o de transferencia transporta aminoácidos y proteínas. ARNR o ribosómico cataliza la síntesis de proteínas. Y entre otras de sus diferencias entre el ARN y el ADN es que el peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Dogma central de la biología molecular. La comprensión del dogma central es de suma importancia para la ciencia, pues es la base del estudio de nuestra naturaleza, ya que en el año de 1956 Francisco Crick propone el dogma central de la biología, refiriéndose al flujo de información genética unidireccional del ADN, que se centraba entre las proteínas, aunque, sin embargo, hoy se sabe que los códigos genéticos pueden fluir entre ácidos nucleicos a través de enzimas de transcripción inversa, porque esos procesos permiten el almacenamiento del código genético de cada una de las especies. También aporta a la ciencia las huellas necesarias para lograr una taxonomía, pero desde el aspecto biológico el ser humano es uno de los más que ha evolucionado, pues ha logrado adaptarse mejor al ambiente que habita. La especie se mantiene imparante mediante sus procesos de replicación y traducción del ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico. Porque la evolución de nuestro planeta ha permitido que organismos vivos e incluso los organismos más simples, como los virus, posean su propio código genético que contiene información específica del tipo de entidad. Además del proceso dogmático, renombrado por su autor como hipótesis central, menciona que todo inicia en el núcleo de las células, donde se almacena el código genético en forma cromática, mediante secuencias de ARN lineal de tipo fibrilar. En ellas se llevan a cabo procesos de replicación del ADN para la producción de células, sea el caso de mitosis y meiosis activa por ciclo celular y transcripción del ARN para la síntesis de proteínas a causa del metabolismo celular. El ADN contiene los genes que determinan quién eres, contiene instrucciones para todas las proteínas que genera tu cuerpo y también, a la misma manera, determina la estructura y funcionamiento de todas tus células. Además, el ADN se encuentra en los cromosomas, exactamente en las células eucariotas. Los cromosomas siempre están en el núcleo, pero las proteínas se fabrican en los ribosomas, exactamente en el citoplasma. El ARN es una molécula pequeña que puede contraerse y pasar a través de los poros de la membrana nuclear. Este transporta la información desde el ADN en el núcleo hasta el ribosoma, en el citoplasma, y luego ayuda a ensamblar la proteína. En resumen, es un proceso que lleva ADN, ARN, conllevando a la proteína. La información genética contenida en el ADN experimenta dos procesos claves, que es la replicación y expresión genética. La replicación del ADN se duplica, lo que permite repartir equitativamente el material genético a las células hijas durante el proceso de división celular. La expresión genética es donde los genes son leídos por un conjunto de enzimas, siendo generalmente la síntesis de proteínas el producto final de dicho proceso. Además, la expresión genética a su vez incluye transcripción y traducción. La transcripción es la síntesis del ARN mensajero a partir de la secuencia nucleotídica de un gen. Este proceso ocurre dentro del núcleo en los organismos eucariontes. Luego, el ARN mensajero experimenta ciertas modificaciones, localizándose finalmente en el citoplasma, en donde sirve como molde en el proceso de traducción. La traducción es la lectura del ARN mensajero para generar una proteína. En pocas palabras, se puede decir que el ADN se autorreplica, generando más ADN o bien se transcribe, resultando en la producción de ARN mensajero, el cual a su vez experimenta traducción durante la síntesis de proteínas. ¿Por qué las interacciones débiles son cruciales para la estructura y funcionamiento de las macromoléculas? Las interacciones débiles son cruciales para la estructura y funcionamiento de las macromoléculas porque cabe mencionar que las interacciones débiles son esenciales puesto que se les conoce como débiles a las interacciones
no covalentes, debido a que estos representan la energía que se encarga de mantener unidas a las diferentes especies de moléculas, las mismas que son consideradas aún más débiles a comparación de los enlaces covalentes. Pero cabe recalcar que las interacciones débiles pueden unirse con una gran fuerza a las macromoléculas cuando existen muchas interacciones débiles entre ellas. Pueden estar los enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofílicas, entre otras, las cuales pueden proporcionar una energía que es lo suficientemente necesaria para lograr la estabilización de las estructuras de las moléculas biológicas. Esto se da debido a que, gracias a las interacciones o uniones de muchas interacciones, logran hacerse aún más fuertes, debido a que los grupos no polares son exclusivos de las macromoléculas y las interacciones se convierten en enlaces covalentes, alcanzando así una adherencia mucho más fuerte y estable entre moléculas. Introducción a la química de las proteínas. Estas se encuentran involucradas en las transformaciones y duplicaciones a nivel ADN, ARN y síntesis de proteínas. Además, al ser macromoléculas biológicas más abundantes en las células, en cada una de sus partes también, permiten que pueda existir millones de proteínas diferentes en una sola célula. Al ser el producto final, son las más importantes en las rutas de información y sus tamaños varían en sus péptidos pequeños o polímeros enormes de masas en millones. Estas se encuentran divididas en transcriptasa y polimerasa. La transcriptasa se encarga de transformar de ARN a cadenas dobles de ADN. En cambio, la polimerasa se encarga de la replicación del ADN. Entre las funciones son soporte estructural y ayuda en las defensas. También ayuda en el transporte de oxígeno en la sangre. Además, los aminoácidos son las cuentas de las proteínas o la cadena de constructores que pueden tener diferentes pHs y cambiar su carga, es decir, positiva o negativa. Es por ello que las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos y unidos de forma covalente y a su vez pueden ser producidas por las células al unir el mismo número de aminoácidos. También al grupo de moléculas se lo considera como un alfabeto de la estructura